Soy Ariadna Luengo, estudiante de segundo de periodismo, y para la asignatura Historia del Mundo Actual voy a explicar el conflicto en la Franja de Gaza desde el año 1914 hasta el 7 de octubre de 2023. Para poder realizar este trabajo he requerido de la lectura Jamás se terminará, raíces y ramas de un conflicto interminable, escrito por Gustavo Morales. El término sionismo deriva de la palabra Sion. Este era uno de los nombres que se utilizaba en la Biblia para referirse a la ciudad de Israel. El sionismo es una expresión de una ideología que responde a un movimiento político nacionalista. Este postulaba desde su génesis para la creación de un Estado para el pueblo judío, preferiblemente ubicado en la tierra de Israel. A lo largo de la historia se han considerado otras localidades, entre ellas Chipre, Argentina, Uganda, incluso Texas. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis apelaron por Madagascar, ya que esta era una colonia de Francia que acababa de caer en 1940. Palestina nunca ha existido como Estado, siempre ha estado sometida por un imperio, primeramente por el romano y más tarde por el turco. En la Primera Guerra Mundial, Inglaterra y Francia le declararon la guerra al imperio turco. En este conflicto destaca la figura de Lawrence de Arabia, que era un oficial británico que apoyó a los árabes en su lucha contra los turcos. En el año 1917 se relata la Declaración Balfour por Arthur Balfour, que era el ministro de Exteriores británico. En este exigía que se creara un hogar nacional judío en el territorio de Palestina. Este acto galvanizó el apoyo popular hacia el sionismo. Tras la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones declaró que Reino Unido establecería la administración del territorio de Palestina, creando así el Mandato Británico de Palestina, y se retirarían en 1948. A partir de 1920 crece moderadamente la emigración de la población judía. En 1922 se crea la Agencia Nacional Judía y a partir de la década de los 30, con el nazismo en Europa, se incrementa aún más la movilización de los judíos hacia el territorio de Palestina. Reino Unido controló la inmigración mediante cuotas. Esta situación cambió en 1945 con el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos niños judíos que estaban en campos de concentración se les trasladaba hacia Palestina. A su vez, en la década de los 30 comenzaron a aparecer grupos terroristas como el Lehi y el Irgun, que su propósito era acabar con el mandato británico de Palestina y a su vez con los árabes que vivían en la zona de Palestina. Los miembros del Lehi comenzaron una guerra de guerrillas contra el gobierno británico. Sin embargo, los militares y la policía británica acabó con la mayoría de ellos. En julio de 1947, el grupo terrorista Irgun puso una bomba en el Hotel Rey David, acabando así con la vida de 92 personas y que se derrumbasen las 7 plantas del hotel. Un mes antes, el gobierno británico había puesto en marcha la Operación Ágata, que consistía en la captura de judíos que estaban relacionados con el terrorismo. Debido a tanta inestabilidad, Reino Unido recurrió a la ONU, donde les dieron la resolución 181. La resolución consistía en crear 2 estados. Se le cedería el 55% del terreno a los judíos, que ocupaban un 30% en la población, y un 45% a los árabes, que formaban un 67% de la población. Los judíos aceptaron esta resolución, sin embargo, la mayoría de los árabes la rechazaron. Paralelamente a estos acontecimientos, los británicos anunciaron su propósito de marcharse de Palestina. El 14 de mayo de 1948, el último de los soldados británicos abandonó Palestina y los judíos, liderados por David Ben Gurión, proclamaron el Estado de Israel. Inmediatamente a la declaración del Estado de Israel, Irak, Siria, Egipto, Líbano, Transjordania atacaron al nuevo país. Este fue conocido como la Guerra Árabe-Israelí. Con el final de la guerra, los judíos pudieron obtener el territorio que les había cedido la ONU más un 50% más, ocupando buena parte de los árabes y la parte occidental de Jerusalén. En manos de los árabes estaba la zona de la Franja de Gaza, que estaba ocupada por Egipto. El 5 de julio de 1950 se promulgó la Ley del Retorno. Esta ley permitía que todos los judíos que viviesen en diferentes partes del mundo pudiesen inmigrar al nuevo Estado de Israel. 2 años más tarde, el coronel egipcio Gamal Abdel Nasser llega al poder en Egipto y esto provocó un acercamiento con Estados Unidos. Esto inquietó a la dirigencia israelí y como represalia realizaron la Operación Susana, que consistía en realizar ataques terroristas a estadounidenses con una bandera que no era la suya, culpando a Egipto. Finalmente la farsa se descubrió. En 1956 la relación entre Israel y Egipto empeoró porque Egipto decidió nacionalizar el canal de Suez
por el que Israel recibía suministros. Francia e Inglaterra hicieron un pacto secreto con Israel para arrebatar el canal y además Israel aprovechó para invadir la Franja de Gaza. Esto se consiguió a través de forma violenta y Estados Unidos y la Unión Soviética denunciaron este cometido. Sin embargo, la Unión Soviética tenía el foco puesto en la Revolución Húngara, por lo tanto no le dio tanta importancia al conflicto. A finales de los años 60, Israel consiguió desarrollar una bomba nuclear con la ayuda de Francia, convirtiéndose así en uno de los 6 países del mundo con armas nucleares. Una de las consecuencias de la creación del Estado de Israel fue la fundación de Fatah, que es el Movimiento Nacional de Liberación de Palestina. Es una organización político-militar fundada por Yasser Arafat. Fatah se instauró en la Franja de Gaza en 1960 y a partir de 1965 comenzó con ataques violentos. Un año antes se había creado la OLP, que era la Organización para la Liberación de Palestina. En junio de 1967 estalló la Guerra de los 6 días. Nasser había pedido a la ONU la retirada de sus tropas y el Estado de Israel aprovechó esta ocasión para lanzar un ataque masivo contra la aviación militar egipcia. Hizo lo mismo con Siria y Jordania. Con esta feroz ofensiva derrotó a Egipto en tan solo 6 días. La ONU pidió un alto en fuego e Israel consiguió ocupar definitivamente la Franja de Gaza. Como reacción, cerca de 1 millar de voluntarios viajaron desde los campos de refugiados y desde Europa hacia los campos de entrenamiento de Fatah para integrarse en el movimiento. En 1968, el movimiento integró a la OLP y en 1969 Arafat presidió tanto a la OLP como a Fatah. En 1970 había demasiados grupos terroristas dentro de la OLP y se había fundado Septiembre Negro. Septiembre Negro cometió un atentado en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, matando así a 11 deportistas israelíes. La fuerza de inteligencia israelí, el Mossad, mandó asesinar a los pertenecientes de esta banda terrorista. En 1973 se produjo la guerra de Yom Kippur. El 6 de octubre de 1973, los ejércitos de Siria y Egipto lanzaron una nueva ofensiva contra Israel. Los sirios contaban con un armamento subvencionado por la Unión Soviética. Tanto Israel como Estados Unidos fueron completamente sorprendidos. Esta guerra duró tan solo 16 días, pero el ejército israelí tuvo el doble de bajas que la guerra de los 6 días. Los cascos azules de la ONU se encargaron de mantener la paz, mientras que Egipto y Israel llegaban a un acuerdo. Esto hizo que Egipto se desligase de la Unión Soviética y se acercase más a Estados Unidos. Para mantener la paz se recurrió a los acuerdos de Camp David, en el que era un acuerdo bilateral que Egipto firmaba ser neutral con Israel. En 1981 el presidente de Egipto fue asesinado por un comando islamista y un año después el Estado de Israel invadió el Líbano. Esto les permitiría tener más espacio defensivo. Como consecuencia de esta invasión nació Hezbollah. En 1967 se produjo la primera intifada, o también conocida como la revuelta de las piedras, ya que este fue el arma que utilizaron los jóvenes palestinos para rebelarse contra la policía y los militares israelíes, denunciando cómo vivían algunas personas en el norte de la Franja de Gaza. A raíz de ese suceso nace Hamás. En 2006 Hamás gana las elecciones, pero no reconoce a Israel y no acepta los acuerdos de Oslo creados en 1993. En estos acuerdos participaron Yasser Arafat, Bill Clinton e Isaac Rabin. La OLP reconoció formalmente el Estado de Israel. 2 años más tarde, los israelíes llevaron a cabo la operación Campo de Espinas, con los que pretendían volver a ocupar los territorios cedidos en los acuerdos de Oslo, como por ejemplo la Franja de Gaza. La oposición a los acuerdos de Oslo fue una evidencia cuando Isaac Rabin fue asesinado a manos de un extremista judío que se oponía a negociaciones de paz. En el año 2000, el nuevo ministro Sharon visitó la explanada de las mezquitas. Los árabes tomaron este gesto como una ofensa y a partir de aquí comenzó la segunda intifada, que duró hasta el año 2005. En 2007, Hamás expulsó a Fatah de la Franja de Gaza y en 2017 se realizó un pacto entre estos dos de reconciliación. En 2018, diversos países reconocieron a Palestina. Sin embargo, aquellos que pertenecían a la OTAN no lo hicieron, debido a que Estados Unidos no lo reconocía como Estado. El 7 de octubre de 2023, grupos armados de combatientes palestinos de Hamás y la Yihad Islámica lanzaron un gran ataque contra Israel desde la Franja de Gaza. Este ataque provocó más de 1.200 muertos, los cuales la mayoría eran civiles. Estados Unidos y Egipto afirman que habían alertado a Israel de este ataque 3 días antes de que se produjese. El conflicto en Tierra Santa afecta al juego de poder de las grandes potencias y a las relaciones internacionales. Muchos países árabes se vieron atraídos por la Unión Soviética, ya que era el enemigo de Estados Unidos y este era el gran velador del Estado de Israel. A pesar del intermitente alto el fuego, el conflicto permanece abierto y sin fecha de conclusión.